en este tipo. Ya Listo. llegó, ya llegó. Amigos, pues buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes este programa. Muchas gracias, Javier, por estar aquí conmigo, acompañándome. Si no hubiera estado solo, espero que durante el transcurso del programa a más personas se den de alta aquí a través del Zoom. Ya les mandé a todos los que acostumbramos estar, les mandé el link del Zoom. Espero que se conecten y si no, pues que lo vean después, ¿verdad? Nosotros, como una vez les dije, donde hay dos o más en mi nombre, dijo Jesús, ahí estaré yo. Entonces somos dos, aquí está el Señor Jesús. Estamos viendo en este día, este lunes, Hechos de los Apóstoles. Y estamos a punto de terminar el libro de Hechos de los Apóstoles. La parte de los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles se estaban refiriendo a los viajes de San Pablo, los viajes apostólicos que iba a fundar iglesias y luego iba a visitarlas y las persecuciones que sufría y todo eso. Estábamos a punto de ver el último de sus viajes. Él se siente llamado a ir a Jerusalén, aunque presiente que algo malo le va a pasar. Lo vamos a ver, porque él aún así dice, no, yo tengo que ir a Jerusalén. ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén? Bueno, ahí está la iglesia madre, vamos a decir, ¿verdad? Ahí inició todo. Ahí la iglesia de Jerusalén está a cargo de uno de los apóstoles, Santiago. Santiago el menor, el que se decía que era el pariente de Jesús, está a cargo de esa iglesia como apóstol y obispo. Los demás apóstoles o gran parte de ellos pues andan regados ya por todo el mundo conocido, ¿verdad? Predicando y fundando iglesias y también pues organizando la iglesia. Acuérdense que llegan a una ciudad, empiezan a predicar entre la gente que se acerca y que muestra fe, escogen a los mejores, los nombran presbíteros, que sería el equivalente, pues ahorita a un sacerdote, que saben si son presbíteros. Y luego entre los presbíteros escogen uno o dos y los llaman, los consagran episcopos, que son los obispos, ¿verdad? Y así van las iglesias creciendo en extensión y en tamaño. Y ya la iglesia ya llega a ciudades muy importantes en el oriente y en el occidente. Y ya se está formando, ya se formó una iglesia en Roma, ¿verdad? Entonces vamos a ver, quiere ir a Jerusalén y va a acabar en Roma. Lo vamos a leer. Bueno, pero primero vamos a pedir al Espíritu Santo me ilumine. Les voy a pedir que me acompañen con la oración. Yo voy a decirle en voz alta. Ustedes, pues en su corazón, me siguen, por favor. Déjenme poner aquí la oración un poco más para acá. Aquí está. Ven, primero nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Permítame. Ay, Dios. Algo pasó aquí. Permítame. Permítame. Errores técnicos, como siempre, pero ahorita vamos a salir de él. Bueno, permítame, no se me desesperen. Aquí está. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.
Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, yo los invito a que cuando digamos esta oración, ve- la meditemos, vayamos viendo qué cosas tan importantes que dice, ¿verdad? Es una oración que se viene diciendo en la iglesia de los tiempos del medioevo, ¿verdad? Inclusive es la oración con la que se inician los concilios en la iglesia. Se inspira, se le pide al Espíritu Santo que venga y visite a los padres conciliares y los guíe en sus decisiones, ¿verdad? Vayan leyendo poco a poco la oración, ¿verdad? Fíjense, hay uno que dice, tú el dedo de la mano de Dios. Bueno, este renglón lo tomó el que escribió nuestro himno nacional mexicano. Con el dedo de Dios escribió. Su eterno destino con el dedo de Dios escribió. Entonces aquí dice tú el dedo de la mano de Dios. O sea, está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? De alguna forma en el himno pues se está invocando al Espíritu Santo. Bueno, vamos a compartirles ahora, si me permiten, la Biblia de Jerusalén. En el aviso que puse, yo me equivoqué y dije que íbamos a ver el número 31, capítulo 31. La verdad que no tiene 31 capítulos el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver el 21, que es lo que decíamos, y es donde ya San Pablo va a Jerusalén, ¿verdad? Le decían sus compañeros y los de las iglesias que visitaba que no fuera, porque le podía suceder algo. Recuerden que pues había mucho pleito entre los judíos y los cristianos. Entonces los judíos siempre estaban buscando cómo hacer caer a Pablo, inclusive acusarlo ante el procurador romano. Entonces le decían los compañeros de las otras iglesias que él iba visitando, ya no vayas a Jerusalén, pero él dijo, tengo que ir. Una vez que nos despedimos de ellos, aquí el que está hablando es San Lucas, ¿sí? Que es el evangelista, ¿verdad? Que él escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y si se fijan, cuando empieza el libro de Hechos de los Apóstoles, habla en tercera persona, ellos, ellos, ellos. Pero de repente, como él se integra a la, vamos a llamarle, comitiva de Pablo, ahora habla en primera persona. Una vez que nos despedimos, primera persona de plural, una vez que nos despedimos de ellos, nos hicimos a la mar. O sea, ya está contando que él va en ese grupo. Y navegamos derechos hasta llegar a Cos. Al día siguiente viajamos hasta Rodas y de ahí fuimos a Patara. Aquí nos encontramos una nave que partía para Fenicia. Nos embarcamos y partimos. Después de avistar Chipre a mano izquierda, seguimos navegando rumbo a Siria y así arribamos a Tiro, pues la nave debía dejar ahí su cargamento. Aquí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, aconsejaron a Pablo que no subiese a Jerusalén, lo que le estoy diciendo, no vayas, no vayas. Cuando completamos aquellos días salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Terminada la travesía, fuimos de Tiro a Tolemaida.
Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al siguiente día, debe ser, salimos hacia Cesarea. Una vez ahí entramos en casa de Felipe, el evangelista. A ver, ¿cuál es Felipe el evangelista? Si los evangelistas tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, esos fueron los evangelios que la iglesia determinó que eran los más cercanos a lo que Jesús había dicho, enseñado y vivido. Pero en un principio había muchas personas que se escribían sobre Jesús y sus enseñanzas y su vida. No fueron seleccionados porque pues no, o no estaba completo, o le faltaba información, o era vago en ciertos aspectos, lo que sea. Pero aquí había un Felipe que escribía el Evangelio, su Evangelio, que no fue tomado entre los evangelios canónigos, o sea, de la lista, el canon, que quiere decir lista, porque ahí fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan y párele. Bueno, pero aquí hablan de él. Dice, una vez ahí entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. ¿Cuáles 7? De los diáconos. Acuérdense que los apóstoles ordenaron 7 diáconos. Tenía Felipe 4 hijas vírgenes que profetizaban. Permanecimos ahí bastantes días. Bajó entre tanto a Judea un profeta llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre al que le pertenece este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea, esta persona, inspirado tal vez por el Espíritu Santo, dice aquí, le está profetizando a Pablo que lo iban a amarrar y se lo iban a entregar a los gentiles. Los gentiles eran los romanos. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo contestó, ¿por qué tenéis que llorar y destrozarme el corazón? Conste que me encuentro dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, se entercaba, tengo que ir, me pase lo que me pase. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Pablo llega a Jerusalén. Transcurridos estos días y hechos, los preparativos para el viaje, transcurridos estos días y hechos los preparativos para el viaje, subimos a Jerusalén. Les digo que dicen subimos porque de la costa suben, del nivel del mar suben a donde está Jerusalén, que ya está a cierta altura. O sea, el viaje era de subida. Subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a casa de un tal Mansón de Chipre, antiguo discípulo, donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo, con nosotros, fue a casa de Santiago, el que es el apóstol. Santiago, el hermano de primo, pariente del Señor Jesús, Santiago, Santiago el menor, donde se reunieron también todos los presbíteros, o sea, los sacerdotes. Porque Santiago hacía la función de ser aparte de apóstol, era el episcopo. Episcopo de griego quiere decir supervisor, era el que dirigía la iglesia. Después de saludarlos, les fue exponiendo con detalle todo lo que Dios había obrado entre los gentiles por medio de su ministerio. O sea, Pablo les empezó a hablar de todo lo que le había pasado, que ya lo leímos nosotros. Ellos al oírle empezaron a alabar a Dios. Pero le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe.
y todos son fervientes partidarios de la ley. O sea, él hablaba, Pablo, muy orgulloso de su ministerio entre los gentiles, entre los no judíos. Sí, pero los judíos de Jerusalén que estaban en esa reunión, como diciendo, no me presumas tú de tu labor entre los gentiles, porque nosotros, ¿verdad? Hemos hecho que miles y miles de judíos abracen la fe y que todos son fervientes partidarios. O sea, diciendo, pues tú lo has hecho muy bien entre los gentiles, pero nosotros también entre los judíos. Pero estos judíos han oído decir que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? Fíjense, ya este asunto ya había quedado resuelto en el primer, le llamamos el primer concilio de Jerusalén, donde ahí estaba Pedro, estaba Santiago, estaban algunos de los apóstoles y los presbíteros, etcétera, y habían dicho y mandado por escrito, nosotros y el Espíritu Santo les decimos, o sea, que no tienen que circuncidarse para ser miembros de la iglesia cristiana, ni seguir las leyes de Moisés de los alimentos. Solamente se les prohibía comer lo que haya sido sacrificado a un ídolo, ¿verdad? Eso no lo podían comer, ni la sangre, ni los alimentos, ni los animales ahorcados, ¿verdad? Pero ya se había solucionado esto, pero insisten ellos, los que están ahí en Jerusalén. Han oído decir que tú enseñes a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. O sea, Pablo decía, los gentiles no tienen que circuncidarse ni seguir las leyes de alimentos de los judíos. Pero también le decía a los judíos, ustedes ya no tienen que circuncidar a sus hijos. La circuncisión es la señal de la alianza anterior. Ahora estamos en la nueva y eterna alianza que hizo Jesús en la última cena. Ya olvídense de los actos lo que tenían que hacer para obedecer a la, no sé cómo llamar, la liturgia del pacto anterior. Ya olvídense. No circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? Lo de las comidas. ¿Qué hacer, pues? Seguramente va a congregarse aquí una muchedumbre cuando se enteren de que has llegado. Es mejor que hagas lo que te vamos a decir. O sea, diciendo, a muchos están enojados contigo por lo que tú estás predicando, que ya no se circunciden a los hijos de los judíos. Es mejor que hagas lo que te vamos a decir. Mira, hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Tómalos y purifícate con ellos, y paga tú en su lugar para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que han oído decir de ti, que tú también te portas como un cumplidor de la ley. O sea, a ellos tenían el famoso voto de Nazoreo. Entonces, ya una vez habíamos hablado que se había rapado la cabeza a Pablo. Bueno, aquí había 4 que habían terminado su voto, se tenían que rapar la cabeza y había que pagar en el templo, etcétera. Le dicen, tómalos y purifícate con ellos y paga tú en su lugar para que se rapen la cabeza. O sea, había que pagar para esa raparse la cabeza. No iban a una peluquería, iban al templo y ahí un levita especializado en eso les rapaba la cabeza, pero eso costaba pues dádivas que había que darle al templo. Entonces decían, tú paga por eso que van a hacer y entonces vas a quedar como un cumplidor de la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de animal estrangulado, de las uniones ilegítimas. Sí, porque no había quedado muy claro. Cuando mandan esa comunicación, que ya habíamos hablado, hablaba de que los gentiles, o sea, los no judíos, no tenían que circuncidarse para ser miembros de la iglesia. Pero Pablo
todavía va más allá. Dice, ni los judíos tienen ya que circuncidar a sus hijos. Entonces, eso los pone en su contra, ¿verdad? Dice, Pablo tomó entonces a los hombres y al día siguiente, tras haberse purificado con ellos, entró en el templo para decir, cuando acababan los días de la purificación en que se habían de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. A ver, voy a leer otra vez. Pablo tomó entonces a los hombres y al día siguiente, tras haberse purificado con ellos, entró en el templo para decir cuando acababan los días de purificación en que se había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, entró para pedir información cuando se acaba los días de purificación y entonces entregar por ellos la ofrenda que necesitaba. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, los días de la purificación, los judíos venidos de Asia lo vieron en el templo. Amotinaron entonces a todo el pueblo, lo echaron mano y se pusieron a gritar, auxilio, hombres de Israel. Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes cosas contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Fíjense aquí, los judíos venidos de Asia, pues eran los judíos de las ciudades donde él había estado Pablo y que habían tenido problemas, donde lo habían apedreado, donde lo habían azotado, donde lo habían inclusive dado por muerto, ¿verdad? Entonces, llegaron de esas ciudades gente que conocía todo el problema y empezaron a asusar al pueblo, ¿verdad? Dice, han llegado, dice que cosas contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, o sea, el templo. Y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando así este lugar. Dice, es que habían visto anteriormente con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. O sea, había un compañero de viaje que se llamaba Trófimo, ¿verdad? Que no era judío y que dicen ahí que los judíos le echaban en contra el argumento de que había dejado entrar al templo a este Trófimo, ¿verdad? Y entonces había profanado el lugar santo. La ciudad entera se alborotó, o sea, Jerusalén completo, y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban darle muerte cuando alguien subió a decir al tribuno de la corte, todo Jerusalén está revuelta. Inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo, centuriones romanos. Ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno se acercó y mandó que lo detuvieran y lo atasen con 2 cadenas a Pablo. Después empezó a preguntar quién era y qué había hecho. Pero entre la gente no había unanimidad. Unos gritaban una cosa y otros otra. Al ver que no podían sacar nada en limpio a causa del alboroto, ordenó que lo llevasen al cuartel. Cuando llegó a las escaleras, tuvo que ser llevado a hombros por los soldados a causa de la violencia de la gente, pues toda la multitud le iba siguiendo y gritando, mátalo. Cuando iban ya a meterle en el cuartel, Pablo dijo al tribuno, ¿me permites decirte unas palabras? Él le contestó, ¿pero sabes griego? O sea, le llamó la atención porque la gente ahí hablaba arameo y el griego era de los cultos, gente culta. Entonces el tribuno le dice, ¿hablas griego? Porque le habló en griego. Él le contestó, ¿pero sabes griego? ¿No eres tú entonces el egipcio que estos últimos días ha amotinado y llevado al desierto a los 4,000 terroristas? O sea, estaba confundido. Decía, es que había en ese tiempo un egipcio que andaba alborotando a la gente. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante. Te ruego que me permitas hablar a la gente.
El tribuno se lo permitió. Pablo, de pie sobre las escaleras, pidió con la mano silencio a la gente. Se hizo un gran silencio y Pablo les dirigió la palabra en lengua hebrea. O sea, aunque le habló en griego al romano, sus palabras como eran al pueblo, que no hablaba griego, en lengua hebrea. ¿Cuál lengua hebrea? Pues era el arameo, que era la que más se conocía, ¿verdad? El hebreo se utilizaba entre los sacerdotes en los actos litúrgicos. Hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea de la gente, el silencio se hizo más profundo. Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. O sea, Gamaliel era un rabino de los más reconocidos, de los como sabios. Y al estudiar con Gamaliel, que sí que Pablo estaba estudiando para ser rabino también. Estuve lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino. Acuérdense que Jesús se le conocía como camino, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a sus seguidores eran los seguidores del camino. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, como pueden certificarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que ahí había para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Entonces caí al suelo y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús Nazareo, a quien tú persigues. Los que estaban ahí vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Que es importante. Este relato ya lo había contado Pablo, o más bien lo había contado, bueno, Pablo, ha contado Lucas, pero relatado por Pablo, que se había caído. Nunca habló del caballo, se cayó al suelo. Y aquí habla de que los que estaban ahí, compañeros del viaje, vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Pregunté entonces, qué he de hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Ahí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, llegué a Damasco conducido de la mano por mis compañeros. Un tal Ananías, hombre piadoso como manda la ley y bien acreditado por todos los judíos que habitaban ahí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo, Saúl hermano. O sea, ahora sí que tenía dos nombres. Primero era Saúl, luego Pablo. Saúl hermano, cobra la vista. Saúl era el nombre más común entre los judíos y Pablo entre los romanos, entre los gentiles, romanos y griegos y demás. Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento lo pude ver. Él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios. Y es el justo, Jesús. Pues has de ser su testigo ante todos los hombres, proclamando lo que has visto. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, el bautismo de Jesús, el que perdona pecados.
De vuelta ya en Jerusalén y mientras rezaba en el templo, caí en éxtasis. Entonces lo vi y oí que me decía, date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no van a aceptar el mensaje que les transmitas acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo, Esteban, él estuvo cuidando los mantos de los que apedreaban a Esteban. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo, el primer mártir Esteban, pues ahí lo dice Esteban, yo también me hallaba presente, aprobando la acción y guardando los vestidos de los que lo estaban matando. Él añadió, marcha pues, marcha, porque voy a enviar de lejos a los gentiles. Aquí este relato habla de que se cae, va a Damasco, lo bautiza el tal Ananías, y luego dice que regresa a Jerusalén, pero ese regreso no fue inmediatamente. Dice que levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Y luego dice en el 17, de vuelta ya en Jerusalén, pues ahí no fue inmediatamente, se pasó varios años en Arabia donde tenía visiones y Jesús lo estuvo enseñando, le estuvo revelando. Déjame ver si aquí lo dice, miren. Dice, ese brinco, reducción de las perspectivas. 3 años habían pasado antes de eso regreso a Jerusalén. Lo que les digo, tardó 3 años realmente, de que se cae y va a Damasco, lo bautizan, se va 3 años a Arabia. Y ahí está recibiendo en éxtasis, recibiendo lo que Jesús le quería revelar. Dice, el éxtasis de que ahí habla Pablo no se menciona en ningún otro lugar, no puede confundirse con el que cuenta en 2 Corintios. Bueno, ok. O sea, Jesús le enseñaba mediante éxtasis. Entonces no fue una vez o dos, era la forma de que Jesús lo estaba preparando. ¿Sí? Pues volviendo aquí, Pablo, ciudadano romano. Estuvieron escuchándole hasta que dijo esto. Entonces empezaron a gritar, haz que desaparezca de la tierra, no merece vivir. O sea, oyeron todo, pero decían que muera. Vociferaban, agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El tribuno ordenó que lo llevaran dentro del cuartel y lo sometieran a los azotes reglamentarios para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Los romanos eran así, cualquier pretexto, azotes. Entonces aquí, pues no saben si Pablo tiene razón o no tiene razón, pero mientras averiguamos, azotaron. Cuando lo tenían estirado con las correas, cuando lo tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba ahí, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. O sea, la ciudadanía romana era muy respetada entre los del ejército, ¿verdad? No, se podía atacar a cualquiera que no fuera romano, pero al romano se le tenía que respetar sus derechos que tenían, entre ellos ser juzgado primero. Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. O sea, es como ahorita, ¿no? Para conseguir la ciudadanía americana o de la Unión Europea, pues hay que invertir, ¿verdad? Y si inviertes, te dan la ciudadanía. Dice, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo.
dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. O sea, no tenías que haber nacido en el territorio, o sea, en la ciudad de Roma para ser ciudadano romano, o en el territorio manejado políticamente por Roma. Había gente que, pues, una lanita se hacía ciudadano romano. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. O sea, nació en una ciudad que estaba bajo el control romano. Los que iban a torturarlo se retiraron de inmediato. El tribuno se asustó al darse cuenta que lo habían encadenado, siendo ciudadano romano. O sea, tenían que respetar las leyes romanas para los ciudadanos romanos. Pablo ante el Sanedrín. Sanedrín es de los ancianos de Jerusalén, de los judíos, el tribunal judío. Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. A continuación, hizo bajar a Pablo y lo puso ante ellos. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías, acuérdense cuando la muerte de Jesús, era uno de los que estaban, era Ananías, era uno de los sumos sacerdotes, Ananías, y el otro, ¿cuál era? Ya me fue la onda. Bueno. Dice que por sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Resulta que te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas violando la ley que me golpeen. Pero los que estaban a su lado le dijeron: ¿Insultas al sumo sacerdote de Dios? El otro era Caifás, ya me acordé. El otro sumo era Anás y Caifás. Pero los que estaban a su lado le dijeron: ¿Insultas al sumo sacerdote? Pablo respondió: Hermanos, ignoraba que fuese el sumo sacerdote. Ya sé que está escrito: no injuriarás al jefe de tu pueblo. Ahora sí que había varios sumos sacerdotes que se iban turnando. Anás y Caifás, ahí se turnaban. Y seguramente había otros también. Entonces, como eran de la familia, descendientes del hermano de Moisés, Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, pues los descendientes, como ya eran varios, pues se iban turnando, ¿verdad? Entonces, Aná y Caifás. Anás, ¿cómo se llama? Anás y Caifás. Ananías. Entonces, Ananías es otro sumo sacerdote, no es Anás, no es el que estaba cuando Jesús. Déjame ver si aquí dice. Ananías, hijo de Nebedeo, nombrado sumo sacerdote hacia el 47, detenido y enviado a Roma y probablemente destituido, recuperó luego el favor de Roma, asesinado el 66 al comienzo de la guerra judía. Entonces, ese sumo sacerdote era Ananías. Los que estaban en tiempo de Jesús eran Anás y Caifás, para no confundirnos. Bueno, dice aquí. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos, o sea, en ese grupo del Sanedrín había unos saduceos y había otros fariseos. Entonces, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo. Él era orgullosamente fariseo, discípulo de fariseos, y me juzgan porque tengo
esperanza en la resurrección de los muertos. Es que los judíos, la secta farisea decía que se iba a resucitar el cuerpo, como decimos nosotros los católicos, cristianos, la resurrección de los muertos en un cuerpo glorioso. O sea, el alma no moría, el cuerpo moría, pero iba a haber una resurrección al final. Lo mismo que decimos nosotros en la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos, y me juzgan porque tengo esperanza en la resurrección de los muertos. Los saduceos dicen, el alma no muere, pero el cuerpo no resucita. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos. Se aprovechó Pablo y los dividió, y la asamblea se dividió. Luego hay una nota aquí, es que los saduceos dicen que no hay resurrección. Este, ay Dios, espérame, ahí dice que no hay resurrección. Es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos profesan todo eso. O sea, tampoco creen que haya un ángel o ángeles ni espíritus. Se produjo pues un gran griterío. Espíritus quiere decir pues angelicales o demoníacos, ¿verdad? Más bien, ni ángeles ni espíritus se refiere a ángeles, espíritus malos, ¿verdad? Se produjo pues un gran griterío. Algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y se oponían diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Y si por casualidad le habló un espíritu o un ángel, como el altercado iba en aumento, el tribuno llegó a temer que Pablo fuese despedazado por ellos. Así que ordenó a la tropa que bajase, que lo sacase de entre ellos y lo llevase al cuartel. O sea, se armó el alboroto, no hubo más de volverlo a tomar y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente se le presentó el Señor, o sea, Jesús, y le dijo, ánimo, pues del mismo modo que has hablado de mí en Jerusalén, deberás de hacerlo en Roma. O sea, él no planea ir a Roma, pero Jesús le está diciendo, vas a ir a Roma. Al amanecer los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Los tales, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido bajo anatema a no probar bocado hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje a vosotros como si quisierais examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarlo antes de que llegue. O sea, les está diciendo a los que estaban allí, queremos darle muerte a Pablo, hagan que baje aquí, como que viene a ser interrogado y lo vamos a agarrar y matar. El hijo de la hermana de Pablo, o sea, de Pablo el apóstol, Pablo tenía una hermana y esa hermana tenía un hijo. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven donde el tribuno pues tiene algo que contarle. El centurión se lo presentó al tribuno diciéndole, Pablo el preso me llamó y me rogó que te trajera a este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué tienes que contarme? Los judíos, contestó, se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le preparan una emboscada más de 40 hombres.
de entre ellos, más de 40 hombres de entre ellos, que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Ahora están preparados, esperando tu asentimiento. El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación: no digas a nadie que me has comentado todo esto. Después llamó a 2 centuriones y les dijo: tened preparados para la tercera hora de la noche 200 soldados, 70 de caballería y 200 lanceros. Tenéis que ir a Cesarea, preparar también cabalgaduras para que monte Pablo y llevarlo a salvo al procurador Félix. O sea, una tropa bastante considerable. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Este hombre había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo, cuando al saber que era romano, acudí yo con la tropa y lo libré de sus manos. Queriendo averiguar el crimen de que le acusaban, lo conduje ante su Sanedrín. Ahí pude comprobar que le acusaban sobre cuestiones de su ley, pero que no tenía ningún cargo que exigiese la muerte o la prisión. Pero al recibir el aviso de que se preparaba una conjuración contra este hombre, he decidido mandártelo de inmediato. Además, he indicado a sus acusadores que formulen ante ti las quejas que tengan contra él. Los soldados, conforme a lo que conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátrida. A la mañana siguiente dejaron que los de caballería se fueran con él y ellos se volvieron al cuartel. Al llegar, a- Al llegar aquellos a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. Después de leerla, preguntó de qué provincia era. Una vez que supo que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando estén también presentes tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. Bueno, pues ya llegamos al 24, vamos a dejarlo aquí. ¿Hay algún comentario, Javier? ¿Quisieras hacer? ¿Nada? Nada más la historia tan difícil que cruzó Pablo, este, no sé qué más decir, eh, y cómo estuvo dispuesto a todo, cómo no se amilanó ante nada, No. no, Por amor al no, Señor, Jesús no se se, le... Sí, no se negó a nada. a nada, Inclusive, nada. una cosa que me sorprende mucho es cuando él reconoce lo que era y lo que es. Sí, Fui esto y esto, y ahora soy esto y esto. sí, Y esto se dice muy fácil, ¿eh? sí. Tiene que haber habido un amor tremendo por Cristo, por Jesús. O sea, Jesús se le revela, ¿verdad? Tú me estás persiguiendo. Él perseguía a los cristianos, pero Jesús dice: al perseguir a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Sí. Y entonces pues, ahí hay un arrepentimiento de Pablo, y conociendo a través de las visiones y los éxtasis lo que Jesús quiso revelarle, el Es que él, amor. es que él tuvo una evidencia plena, plena, total. Eso, sí, eso fue una cosa que lo invitó a no negar lo que era y lo que es. 3 años estuvo Jesús revelando todo y preparándolo. Entonces el amor de Pablo por Jesús lo hacía
que no le importara nada. Él quería predicar que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que había muerto para salvarnos, todo lo que hemos platicado siempre, ¿verdad? Sí, Bueno, pues amigos, vamos a dejarlo aquí en el 23, que creo que dijimos, 23. sí. Déjenme apuntarlo para que no me equivoque como el otro día. Entonces, esto va a ser el 23. Fecha, Estos pasajes invitan a releerlo como mensaje para uno mismo. claro, claro. Mira, el Deja, hecho, déjate para predicarlo, para decírselo a oro, sino para uno mismo darse cuenta de la plenitud. sí, muchos no han leído la Biblia y les da flojera leerla. El hecho de leerlo nosotros aquí en un pequeño grupito, pues es precisamente tú que no la has leído y te da flojera leerla, pues vamos a leerlos juntos y te va a entusiasmar tanto que vas a continuar por tu cuenta. Sí, ¿Sí? Ahora, muchas veces ya la has leído, pero quieres comentarla con otras personas. Yo ya he leído varias veces, pero tengo, oye, ideas que me han surgido y quiero comentarlas, pues nada mejor que este pequeño grupo. Ahora, yo pues me siento un poquito triste porque pues necesitamos mayor número de personas aquí en vivo. Yo sé que después lo ven muchas personas este programa, pero aquí en vivo, entonces yo les invito a los que quieran, pues que me digan, ¿verdad? sí, Háganme un comentario, háganme llegar un comentario y los invito a que estén presentes, que también se presenten aquí a través del Zoom y hagan comentarios, hagan preguntas y demás. Bueno. Amigos, pues yo les agradezco a todos los que se conectaron y los que se van a conectar para ver la grabación. Les agradezco mucho. El próximo lunes, pues nos toca de nuevo Antiguo Testamento. Estamos viendo, acuérdense, la historia, vamos a ver la historia de José el Soñador, cuando los hermanos lo venden a Egipto y que vamos a ver la historia, llega a niveles la mano derecha del faraón, ¿verdad? Y se cumple aquello que había tenido un sueño, ¿verdad? Que unas gavillas de trigo amarradas, había 12 y todas se inclinaban hacia una de ellas y decía que era la suya y que todos le estaban rindiendo pleitesía. Entonces se enojaban los hermanos, pero ¿por qué? Y el papá también, Jacob, aquí se va a cumplir esa profecía. muy Bueno. bien. Pues les agradezco mucho, les deseo la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pausar.